Título: Las enseñanzas de abuelita siempre perduran en nuestros corazones y tradiciones familiares. Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre la vieja casa de campo, interrumpido únicamente por el leve susurro de las hojas agitadas por una brisa invisible. Sombras extrañas parpadeaban en las paredes agrietadas, como si la casa misma guardara secretos desesperados por ser descubiertos. Cada crujido de las tablas del suelo resonaba como una advertencia susurrada, mientras afuera el aullido lejano de un lobo solitario provocaba escalofríos en la columna. Algo estaba innegablemente mal. Una verdad oculta acechaba justo debajo de la superficie, esperando a ser desentrañada. El aire se volvió denso con anticipación, mientras luces inexplicables danzaban. En la oscuridad y los rumores susurrados de los habitantes del pueblo hablaban de una antigua maldición que nadie se atrevía a desafiar. Cada extraño suceso se acumulaba sobre el anterior, tejiendo una enmarañada red de misterio que arrastraba al lector más profundamente a la historia, ansiando saber qué fuerzas siniestras estaban en juego. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo que aparece a continuación para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que llegue pronto. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace la diferencia. Interactuemos. Capítulo 2. La verdad que nunca imaginaste. El aire se volvió más pesado aún, impregnado de tensión, mientras Clara avanzaba más allá de la oscura sala de estar. La casa parecía respirar, cada ruido amplificándose en una sinfonía de inquietud. Una sombra se movió rápidamente por el rincón de su ojo, haciéndole parar en seco, el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera romperse de su pecho. Fue en ese momento cuando escuchó un susurro, una voz apenas audible que parecía provenir del sótano, como un eco de antiguos lamentos. Clara se sintió atraída. Con pasos vacilantes, se dirigió a la puerta del sótano. Cerró los ojos, conteniendo el aliento, y la abrió. Escaleras crujían bajo su peso mientras descendía. Un escalofrío le recorría la espalda. La penumbra era densa, pero el leve brillo de algo en el fondo hizo que sintiera que debía seguir. Avanzó más, cada paso marcado por el eco de sus propios latidos, y entonces lo vio. Un viejo baúl. Desgastado y cobrado por el polvo, se deslizó entre las sombras. Sin pensarlo, lo abrió y lo que encontró la dejó paralizada. Cartas, con su nombre, de su abuelita. Lea tras lea, la historia se revelaba. Una vida llena de secretos, historias no contadas, y en el corazón de todo, un nombre: Santiago. El frío en el aire se volvió un vendaval. Santiago, su amor perdido, el hombre del que nunca se habló. Allí estaba la verdad latente, un hilo oscuro que unía a su familia con un pasado turbio. Mientras leía,
Bruscamente sintió un estremecimiento. Un grito ensordecedor la sacudió, lleno de dolor, que resonó en la casa. Alzó la mirada y vio la figura de un hombre, Santiago, o al menos su sombra, parado en el umbral de la puerta del sótano. «¡Tú no deberías estar aquí!», gritó Clara, el miedo invadiéndola de pies a cabeza. «Clara, no entiendes. Ellos no quieren que sepas», dijo él, su voz rasposa, cargada de urgencia y algo que sonaba a desesperación. Su rostro era una mezcla de determinación y terror, como un hombre atrapado entre dos mundos. Pero la verdad era más terrible de lo que se imaginaba. Santiago no estaba allí para liberarla, sino para protegerla de lo que quedó atrás. Mientras sus ojos se ajustaban a la oscuridad, su pecho se sintió oprimido cuando comprendió. Todo lo que creía sobre su familia, sobre su abuela, estaba tejido en una tela de mentiras. Un dolor irremediable le llenó el alma, una verdad devastadora. Su abuela había hecho un pacto. En un instante, la luz del sótano pareció apagarse, y todos los murmullos del pueblo retumbaron en su mente, burlándose de lo que acababa de descubrir. Los ojos de Santiago reflejaban un desesperante anhelo, como si estuvieran en un juego donde la única apuesta era el alma. «¿Por qué no me dijiste?», exclamó Clara, las palabras saliendo de su boca como un torrente. «¿Por qué no me preparaste?». La verdad crujió entre ellos como el suelo bajo sus pies. Santiago miró hacia abajo, avergonzado, mientras el miedo y la angustia embargaban a Clara. Las sombras comenzaron a conformar formas extrañas, como si las heridas de las palabras y secretos ocultos volvieran a cobrar vida. Todo lo que había creído, todo lo que conocía, traía consigo la carga de la historia de su familia y la prenda de un precio que alguien debía pagar. ¿Sería ella la próxima en caer? La incertidumbre mantenía a Clara atrapada, sin aliento, mientras su corazón seguía latiendo fuerte. Y en ese momento supo que la verdad no solo sería una carga, podría ser su perdición. Las luces de la casa temblaban, casi como si respondieran a su angustia. ¿Qué demonios había despertado? ¿En quién podía confiar ahora? La luz del sótano titiló, como si un relámpago hubiese atravesado la oscuridad. Santiago, con un rostro atrapado entre la agonía y la determinación, miró a Clara con una intensidad que la hizo retroceder. «No estás preparada para esto», insistió él, su voz rasposa resonando en el aire. Pesado. Pero ya no había vuelta atrás. El eco del grito que acababa de escuchar retumbaba en su mente. «¿Qué más tienes que ocultarme, Santiago?». Clara apretó los puños. El aire parecía espeso, como si fuera un gas tóxico. Podía sentir que todo se volvía en su contra. Las cartas aún en sus manos. El peso de los secretos la envolvía. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieres protegerme? Sin previo aviso, un sonido sordo irrumpió, como si algo pesado cayera al suelo en la planta superior. Se congeló. Santiago miró hacia la escalera. Su rostro palideció y Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tenemos que salir de aquí», gritó él. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta. El sótano se cerró de golpe y la casa tembló como si un poderoso alarido la atravesara. ¿Qué demonios está pasando? Clara se giró hacia él.
los ojos desbordando incredulidad. «Mira, tenemos que salir». No tuvo tiempo de terminar la frase, porque de repente las paredes comenzaron a cambiar. No como si fueran sólidas, sino como si fueran membranas de carne temblorosa. «¿Santiago?». Clara se encontró cuestionando su propia cordura. Él la miró de nuevo. Una mezcla de pánico y revelación iluminó su rostro. «Clara, soy yo quien necesita protegerte. No todo es lo que parece. ¿Tu abuela? ¿Ella?». Las palabras se atragantaron en su garganta. «No es quien crees que es». El suelo crujió y entonces un grito desgarrador resonó desde dentro de las paredes, como si la casa misma estuviera gritando por ser liberada. Clara cubrió sus oídos. «¡Basta! Dime la verdad». «Tu abuela firmó un trato con fuerzas que no podemos comprender. Ella no solo hizo un pacto por amor. Era por poder, Clara. Poder que ahora quiere recuperar». Clara sintió que el terreno bajo sus pies se desmoronaba. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Eres un mentiroso». Las lágrimas comenzaron a arder en sus ojos, pero Santiago se acercó, su mano temblorosa alcanzando la suya. Entonces, en un giro abrupto, la puerta del sótano se abrió. Una figura se recortó en la entrada, y Clara sintió el aire helado del más allá invadir el espacio. Era ella, su abuela, o un reflejo de ella. Su rostro pálido y sus ojos vacíos, fijos en Clara, hacían que el pelo de su nuca se erizara. «Clara, ven». Su voz sonaba como un eco lejano, como si llegara de un pasado olvidado. «No, abuela, tú no estás aquí». Clara retrocedió, pero algo la detenía. Recordaba las historias de su niñez, las advertencias. Fuiste tú lo hiciste». La figura sonrió, un gesto que parecía burlarse de la verdad que había arrastrado por generaciones. «Mi niña, hay mucho que entender». El aire se tornó seco y pesado ante sus palabras. «Detente», gritó Clara. Si ella era la que mandaba, si todo lo que había querido proteger estaba destruyéndose. Pero su abuela, incluso envuelta en sombras, se acercaba, y al mismo tiempo Santiago la observaba con un horror visible. «Clara, suéltale», murmuró Santiago, acercándose entre el caos. «¿De qué lado estás, Santiago?». La traición flotaba en el aire. «¿Realmente quieres salvarme o...». La mirada de él cambió, de terror a compasión. En ese instante, Clara sintió que todo su mundo se balanceaba. Y de repente, la sombra de su abuela comenzó a extenderse hacia ella, como si deseara atraparla, arrastrarla a un destino desconocido. Estaba a punto de caer por la puerta del abismo, sin saber qué fuerzas iban a reclamar su alma. ¿Podía huir? Debía enfrentarse a su propia sangre para descubrirla verdad. La opresión en su pecho creció y la angustia ahogó su voz. El tiempo pareció detenerse. «¡Clara!». Santiago gritó, pero su eco era un susurro perdido en la tormenta de sombras. La decisión estaba en sus manos. ¿Seguro o sacrificado? ¿Qué rumbo tomaría su vida ahora, en medio de esta revelación devastadora? Capítulo 3. La sorpresa en la oscuridad. El aire en el sótano era un espesor helado, y la figura de su abuela se acercaba, deslizándose entre luces y sombras. Clara sintió cómo el miedo se apoderaba de ella. Un nudo en la garganta la mantenía muda.
No puedo creer lo que estoy viendo, pensó, mientras la figura oscura y vacía parecía tener vida propia. Pero Santiago, aún a su lado, gritó: «No te acerques, Clara, no es ella». «¿Qué otra cosa podría ser?». Clara respondió apenas con voz: «¿No lo ves? Es mi abuela, mi familia, es todo lo que tengo». «No, eso es lo que quiere que pienses. Ella no es quien dices que es. Es una ilusión, una trampa». En ese momento, una ráfaga de viento frío atravesó el sótano, apagando las pocas luces que iluminaban el lugar. El silencio se hizo abrumador. Clara y Santiago se quedaron paralizados, sintiendo que su propia respiración se convertía en eco. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura de su abuela sonrió de nuevo, y su rostro mostró un destello cruel. «Siempre tardas en creer, mi querida», dijo con un tono que sonó como el susurro de un serpiente, rasgado y lleno de instintos primitivos. «¡Detente!», Clara gritó, pero sus palabras parecían marcharse en la penumbra. La intensidad del momento casi la aplastaba, y antes de que pudiera pensar, algo la agarró del tobillo, una sombra oscura que nació de las paredes, tirando de ella hacia el suelo. «El precio se aproxima». La voz de su abuela reverberó, resonando en cada rincón oscuro del sótano. Clara luchaba por mantenerse en pie, pero las sombras comenzaban a devorarla. «¡Santiago!», gritó, su voz profunda con terror. Santiago se lanzó hacia ella, pero algo lo detuvo. En su pecho, un destello de luz apareció. Repentinamente, una medalla brillante que Clara nunca había visto antes se deslizó de su abrigo, iluminando el espacio como un faro. «¡Eso!», gritó Clara. «¡Usa eso!». «No puedo. Es un objeto prohibido». Santiago titubeó, sus manos temblorosas, luchando contra la fuerza que lo mantenía alejado. El brillo de la medalla pareció renguente, como si luchara contra una amenaza oscura. Clara, concentrándose con todo su ser, extendió su mano hacia él. «¡Hazlo, por favor!», imploró. En un arranque de determinación, Santiago empujó la medalla hacia adelante, y en un instante todo cambió. La luz estalló, llenando el sótano con un resplandor cálido que disipó las sombras. Pero lo que ocurrió a continuación dejó a ambos sin aliento. De repente, un grito desgarrador reverberó por el lugar, y la figura de su abuela colapsó, deshaciéndose en un torbellino de sombras. Pero en su lugar apareció una imagen distinta. Una mujer, joven y hermosa, de ojos intensos y una sonrisa amarga. «No dejé que la verdad te alcanzara», exclamó, el dolor surgiendo de su voz. «Te protegí de nuestro legado». «¿Quién eres?». Clara se sintió en una montaña rusa emocional, la confusión reinando en su pecho. «Soy Teresa», respondió la mujer, su voz un eco del pasado. «Tu otra abuela. Yo fui quien hizo el pacto, quien trajo la maldición. Pero no soy el monstruo que crees». El horror creció en el pecho de Clara. «¿Qué quieres decir?». «¿Por qué no me hablaste?». «Porque siempre te protegería, pero la oscuridad creció con cada generación. La confusión es para que no caigas en el mismo destino. Pero ahora, la verdad está aquí. Y la pregunta es, ¿te enfrentarás a ella o seguirás corriendo?».
El grito de la familia ensordeció el espacio. Estaba claro que todo lo que había pensado Clutch en su vida estaba en peligro. La revelación de que había más de un pacto, de más de una historia, la dejó balanceándose en la cuerda floja de la realidad. La luz comenzó a desvanecerse nuevamente, y la figura de Teresa se desvaneció con ella, como humo atrapado en el viento. «Santiago, ¿qué hacemos?». La desesperación llenábala. Voz de Clara: «Todo ha cambiado. No sé en quién podemos confiar ya». Él respondió, su voz baja, el temor dibujándose en su frente: «Pero sea lo que sea, debemos encontrar la verdad». Mientras las sombras regresaban, llevando consigo los ecos de voces olvidadas, Clara sintió que todo se desmoronaba. ¿Qué más había detrás de su familia? ¿Qué secretos estaban destinados a salir a la luz? La única certeza era que estaban en el centro de algo mucho más oscuro. La voz de su madre resonaba en su mente, pero ahora no estaba segura de nada. El resplandor de la medalla todavía iluminaba el sótano, pero el horror que se había desatado no era más que el principio. Clara y Santiago se miraron, con los ojos desbordando miedo y confusión. El eco de la voz de Teresa resonaba en sus mentes, mezclándose con el estruendo del pasado que parecía cobrar vida a su alrededor. Pero cuando pensaban que la revelación se había agotado, una sombra más oscura se deslizó desde el rincón de la sala. «¿Qué les parece esto, queridos?». La voz era suave, casi seductora, y provenía de una figura que emergía de la penumbra. La mujer se desplaza con gracia, una sonrisa engañosa en sus labios. «¿Acaso no les gusta el espectáculo? He estado esperando este momento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que vi a mi dulce Clara?». «¿Quién eres?», gritó Clara, su corazón latiendo frenéticamente. No podía creer lo que veía. La mujer frente a ellos era exactamente igual a su abuela. Su piel pálida y sus ojos vacíos ofrecían un aire aterrador de familiaridad. Era como mirarse al espejo y ver la sombra de lo que podía convertirse. «Soy la razón detrás de todo», dijo la figura, acercándose lentamente y dejando un rastro de frío en el aire. «Soy la sección olvidada de tu linaje, la que ha sido mantenida oculta por los cobardes. Soy la señora de las sombras, su verdadera herencia». La risa burlona resonó, llenando el espacio con un eco que parecía burlarse de las creencias de Clara. Clara sentía presión en su pecho. «No, no es posible. Tienes que ser un engaño. Mi abuela, ¿dónde está mi abuela?». «¿Tu abuela? Ella es la que firmó, la que ha mantenido todo esto ajeno a ti. Pero yo soy el poder verdadero, la que te protegerá o te condenará. Tú decides». La figura se detuvo, su mirada fija en Clara. «Despierta, Clara. Serás la que continúe con el legado, la que lleve la antorcha. Todo depende de tu elección». «No quiero nada de esto», gritó Clara, pero en el fondo de su ser sentía que algo dentro de ella comenzaba a responder a las llamas del poder que esta mujer ofrecía. Santiago, frente a ella, podía ver la batalla que se libraba. En su interior, sus manos temblorosas intentaron acercarse hacia ella. «No lo hagas, Clara. No te dejes tentar». Pero sus palabras fueron apenas un susurro, opacadas por la risa de la señora de las sombras, que resonaba como un eco eterno en sus oídos. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, todo se oscureció. La luz de la medalla estalló, como si su resplandor
hubiera sido absorbido por una fuerza invisible. Clara y Santiago se encontraron atrapados en una niebla espesa. El aire se volvió irrespirable y de repente un grito desgarrador cortó el silencio. ¡Santiago! Clara vio cómo la figura de la señora se abalanzaba sobre él y en un instante tuvo la certeza de que estaba a punto de perderlo. El terror se apoderó de ella. Todo a su alrededor temblaba y el suelo se abrumaba bajo sus pies. La mujer estaba devorando la luz de Santiago, su esencia. ¡No! ¡No! Gritó Clara, extendiendo su mano. Pero algo la detenía. Un sentimiento de impotencia la arrastraba hacia atrás. La conexión que había sentido antes, esa sombra de poder, ahora parecía gritar en su mente. Aquel legado que ella había rechazado estaba ofreciéndole algo, la vida de Santiago. Era un precio espantoso, pero no podía soportar la idea de perderlo. ¿Qué harías para salvarlo? La voz de la señora era tentadora, una melodía suave que acariciaba su mente. ¿Renunciarías a todo? ¿A tu propia familia por él? Todo puede cambiar. Puedo darte lo que quieras. Clara se sintió perderse en un momento. La presión, el dolor y la culpa. Santiago la miraba a los ojos, su rostro una mezcla de amor y terror. Ninguno de los dos podía dudar de lo que estaba en juego. Clara, respira. No te dejes engañar. Su voz penetrante estaba llena de desesperación. Fue entonces cuando, en un último destello de claridad, percibió algo, un brillo detrás de la imagen de la señora de las sombras. Es un juego, Clara. Ellos son ellos y somos nosotros. Y en ese instante, la oscuridad comenzó a desvanecerse. Sin embargo, con esa luz regresaba la sombra de su abuela. Pero, con un giro. Santiago el reloj. La voz de Clara resonó en su mente, recordándole que el tiempo se agotaba. Frente a ellos, la silueta de la señora temblaba. Un eco de poder y agonía. Y en una mezcla de coraje y amor, Clara comprendió que era el momento de enfrentarse a la verdadera oscuridad. Pero un verdadero misterio surgió cuando el grito de su abuela desapareció, solo para ser reemplazado por el eco de una advertencia que retumbaba en su mente. ¿Quieres realmente saber la verdad sobre quién eres? Y en ese instante, todo lo que creía saber se desvaneció. La historia apenas comenzaba. Capítulo 4. El eco de la verdad. Clara estaba al borde de perderse. Entre las sombras que la rodeaban, la figura de su abuela, o lo que quedaba de ella, se acercaba cada vez más, sus ojos vacíos, con una mirada que helaba la sangre. ¿Quieres realmente saber la verdad sobre quién eres? Resonó en su mente, un eco distorsionado que prometía respuestas y al mismo tiempo destrucción. De repente, la terrible risa de la señora de las sombras llenó el silencio, como si se alimentara del miedo palpable en el aire. El ambiente era una mezcla de terror y desesperación. Clara sintió que el aire se le escapaba, como si una mano invisible le oprimiera el pecho. «Clara, resiste», grita Santiago, su voz temblando pero firme. «No dejes que te atrape». Pero antes de que pudiera reaccionar, todo se desvaneció. La luz, la oscuridad, incluso su propia respiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Después de un segundo que se sintió eterno, todo se revirtió.
La figura de la señora se desvaneció en un susurro, como un espejismo quebrándose, pero en su lugar apareció un reflejo, un espejo que mostraba a Clara, pero con un giro inquietante. La imagen en el espejo era ella, pero más joven, más intensa. Su rostro brillaba con una luz sobrenatural. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una versión de ella misma, pero atrapada en un mundo de sombras, sonriendo con una agudeza despreocupada. No quieres descubrir el legado que realmente te pertenece, decía la imagen con voz seductora. No, déjame en paz. Clara trató de retroceder, pero el espejo parecía atraerla. Santiago, desesperado, intentó tomarla del brazo, pero sus manos la atravesaron como si la chica fuera humo. Recubierta por un velo de confusión, Clara sintió que la realidad empezaba a desmoronarse. No puedes escapar de esto, resonó en su mente. Y de repente, la figura de su abuela reapareció, esta vez con una mirada clara y una voz que resonaba con verdad. Clara, tú eres la clave. Solo tú puedes romper el ciclo. ¿Qué ciclo?, gritó Clara, su voz quebrándose, desesperada. Pero justo cuando creía que la verdad comenzaba a revelarse, un grito penetrante cortó el ambiente. Santiago se cayó, al otro lado del sótano. Un movimiento repentino, como si en un segundo se hubiera visto arrastrado por una fuerza brutal. Clara sintió que el mundo se interrumpía en ese momento, y su rostro se descompuso en terror. ¡Santiago! Su corazón se detuvo en su pecho. Se lanzó hacia él, pero una sombra oscura emergió del rincón, tomando la forma de un hombre. Clara no lo vio al principio, pero la figura se volvió clara al instante. Era Santiago, pero no el Santiago que ella conocía. Era más oscuro, más antiguo. ¿Qué estás haciendo? Clara retrocedió, la confusión despistándolo todo. ¿Por qué? Porque esta es la única forma, dijo el nuevo Santiago. Su voz un eco del horror que siempre había acechado a su familia. He estado esperando por esto. Tu madre hizo un pacto, y ahora debes cumplir con tu parte. No, no puede ser. Clara no podía dejar de temblar. Todo lo que creía saber estaba desmoronándose a su alrededor. Las cartas, la historia familiar, todo parecía un engaño. ¡Tú no eres Santiago! ¿Qué me has hecho? Soy él, pero también soy lo que debe ser. Estás atrapada en este juego ancestral y ahora eres parte de él. Siempre no has sido. El reflejo en el espejo se transformó de nuevo, mostrando a Clara rodeada de sombras, mientras las verdades olvidadas revivían en su mente. Cada risa, cada grito, cada lágrima de su familia resonaba como un latido. Todo falacia, todo había sido tejido por el miedo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo. La historia que conocía iba más allá de lo que podía imaginar. Estaba atrapada, y el verdadero enemigo no era solo su abuela o la señora. Era el mismo legado que la había perseguido. Clara miró a este nuevo Santiago, y la pregunta en su mente era poderosa y aterradora. ¿Podía ella romper el ciclo o estaba condenada a ser el próximo peón en esta oscura partida? La respuesta se perfilaba a su alrededor, un secreto que podía cambiarlo todo. Pero el tiempo se acababa, y en ese instante
Todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. ¿Podría ella enfrentarlo y salir viva de esta tormenta? Clara estaba al borde de perderse entre las sombras que la rodeaban. La figura de su abuela, o lo que quedaba de ella, se acercaba cada vez más, sus ojos vacíos, con una mirada que helaba la sangre. ¿Quieres realmente saber la verdad sobre quién eres? Resonó en su mente, un eco distorsionado que prometía respuestas y al mismo tiempo destrucción. Cuando Santiago gritó, «No te dejes atrapar», el aire vibrante de tensión hizo eco en el sótano. Clara sentía que un frío glacial la envolvía, como si las sombras estuvieran al acecho. Se giró hacia el nuevo Santiago, esa versión oscura que parecía burlarse de su angustia. Las palabras de él se adentraban en ella como cuchillos, removiendo cada parte de su ser. Con un sobresalto, el espejo cobró vida. A medida que avanzaba, la imagen de Clara se distorsionó. Una luz intensa brotó de él y un profundo terror se apoderó de la escena. El clamor de su abuela resonaba, pero ahora se mezclaba con un susurro que parecía provenir del pasado. Debiste preguntar más, Clara. Y en un instante, toda la sala tembló. Las sombras empezaron a agitarse, formando figuras alrededor de ellos. Era un movimiento casi hipnótico. Clara quiso cerrarse en sí misma, pero no podía. Fue entonces cuando vio a la figura. Luminosa. «Mira», gritó Santiago, apuntando hacia el centro del caos. Allí, otra mujer, su imagen exactamente, pero con una energía que lo inundaba todo. Clara sintió un giro en su estómago. «¡Es mi madre!», exclamó. Pero el horror llegó justo después. «¡No!», su mente se cuestionaba lo evidente. «¿Ella está muerta o no?». La mujer sonrió y su voz vibró como si estuviera delante de una tormenta. «Tienes tanto por descubrir, hija. Yo soy la que firmó el pacto, la que remitió la carga de nuestra familia». Los ojos de Clara se desorbitaron. Cada palabra pesaba más que un ladrillo. «¿Qué quieres decir? No puede ser». La confusión nublaba su mente. En el fondo, algo le decía que no estaba preparada para esto. Fuiste tú quien nos engañó. El suelo pareció abrirse bajo sus pies mientras su madre se acercaba. «Clara, necesitas entender. Todo esto es un ciclo, un juego que he intentado romper». Con cada paso, Clara sentía que la realidad se desmoronaba alrededor de ella. «¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste aquí?». Santiago, desesperado, trató de sujetarla, pero fue como si una barrera invisible los mantuviera separados. «¿Acaso piensas que no lo intenté? El legado es potente y tú eres parte de su pasado lleno de desesperación y amor». Casi sin advertencia, una sombra oscura emergió de las paredes, atrapando a la madre de Clara. Desesperación, angustia pura, adelantándose hacia su hija. «Rompe el ciclo, Clara. Tú puedes hacerlo». La sombra devoró su ser, convirtiendo a la mujer en un grito de eco. «¡No!», Clara gritó, y algo estalló dentro de ella. La médula de su familia se retorcía bajo el peso del dolor. Con ese grito, comprendió que la verdad siempre había estado allí, casi al alcance de la mano, pero la oscuridad la había mantenido a raya. Con cada sentimiento reprimido, cada secreto desterrado, una pieza del rompecabezas empezó a encajar.
Santiago, con la angustia pintada en su rostro, observó cómo la luz del espejo brilló aún más intensamente. Clara, tienes que atreverte. Pero en ese instante, las sombras comenzaron a arremeterse contra ellos, y lo que había sido un refugio ahora se convertía en una trampa mortal. La conexión se rompió. Historia, verdad, sangre, todo se apretaba fuertemente. En un último respiro, antes de que todo se desvaneciera, Clara tuvo un pensamiento aterrador. ¿Y si esta mujer fuera lo que siempre había estado buscando? La respuesta a la pregunta que jamás se había atrevido a formular. ¿Realmente era su madre la que había hecho el pacto? Y así, de repente, el trueque había dado un giro inesperado. El verdadero enemigo se había liberado. ¿Quiénes somos realmente? Clamó Clara al vacío. Pero ya no estaba segura. La oscuridad se cernía como un vendaval y la grisácea luz del sótano devoró todo. ¿Realmente sabía quién era? ¿O había estado ciega todo el tiempo? Como un eco recurrente, la voz de todos aquellos que habían sido borrados resonaría en su mente. La pregunta colgaba en el aire caliente. ¿Qué precio tendría que pagar para descubrir quién era realmente? Clara estaba al borde de perderse entre las sombras que la rodeaban. La figura de su abuela, o lo que quedaba de ella, se acercaba cada vez más, sus ojos vacíos con una mirada que helaba la sangre. ¿Quieres realmente saber la verdad sobre quién eres? Resonó. En su mente, un eco distorsionado que prometía respuestas y al mismo tiempo destrucción. Cuando Santiago gritó, «¡No te dejes atrapar!», el aire vibrante de tensión hizo eco en el sótano. Clara sentía que un frío glacial la envolvía, como si las sombras estuvieran al acecho. Se giró hacia el nuevo Santiago, esa versión oscura que parecía burlarse de su angustia. Las palabras de él se adentraban en su ser como cuchillos, removiendo cada parte de su ser. En un momento de desesperación, algo dentro de Clara, un intenso calor brotó de su interior, desafiando a la oscuridad. Entonces, en un instante de claridad, recordó las historias de su madre sobre un antiguo artefacto familiar, la llave del destino. «¡Santiago!», exclamó. «¡La llave! ¡Debemos encontrarla!». Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, las sombras en la habitación comenzaron a danzar con furia, envolviendo a Santiago, absorbiéndolo lentamente. «¡Clara! ¡Me están atrapando!». Su voz se tornó un eco de angustia. Desgarrándose en el aire, Clara sintió un nudo en la garganta mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Ella se acercó rápidamente, pero había una barrera invisible que la mantenía lejos. «¡No! ¡No te lleves a Santiago!», gritó ella, cada palabra resonando como un tambor. Pero, justo en el momento más crítico, la persona que menos esperaba apareció. Su madre. La imagen de la mujer que había creído muerta surgió frente a ella, su rostro lleno de angustia. «Clara, debes escucharlo. El legado no es lo que piensas». Su voz sonaba más fuerte que el trueno, y la imagen de su madre era clara, inquebrantable. «Mamá, tú no estabas muerta», Clara balbuceó.
el impacto de esta revelación quebrantando su mundo. Todo lo que crees no es verdad. El pacto que hice me ha mantenido atrapada entre dos mundos y ahora tu abuela es la que me ha sellado aquí. La voz de su madre era una mezcla de pena y fuerza. Clara la miraba aturdida. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puede ser? En ese instante la figura de la señora desapareció, pero en su lugar un escalofrío recorrió el sótano. Las sombras se agitaron aún más, como si se sintieran traicionadas por la revelación. Las sombras han tomado forma, Clara. Todo el tiempo he estado luchando contra ellas, pero ahora lo que queda es enfrentarlas, no para eliminarlas. En su pecho, una mezcla de miedo y confusión estalló. Antes de que pudiera entender, Santiago continuó. He estado ligado a esta oscuridad. Siempre he sido una extensión del pacto. Pero cuando caí en el ciclo, me convertí en el guardián. Clara sintió que el suelo temblaba. No, no estás hablando en serio. Cada palabra que decía se sentía más pesada. Esto es un juego, una trampa, y tú lo sabías. Y tú estás en medio de todo, Clara. Eres la única con el poder de cambiar el destino. La llave, la respuesta que buscas, está en ti. Las sombras comenzaron a retirarse por un momento, como si quisieran escucharlo, aplacadas por sus palabras. No. Clara sintió que su mundo se desmoronaba. No puede ser parte de esto. Pero ante su desesperación, el rostro de su madre se iluminó, con una tristeza profunda que reflejaba el dolor compartido. Tú eres la Chiviado, mi heredera, Clara, la única capaz de romper la maldición, pero debes despojarte de lo que ya no necesitas, incluso de quienes amas. Con el corazón latiendo con furia, Clara se dio cuenta de la gravedad de su situación. Los lazos familiares, el amor, todo ahora parecía una pesada carga. ¿Sería capaz de dejar ir a aquellos a quienes más quería para liberar su verdadero potencial? La pregunta flotaba en el aire, pesada y difícil, aturdida por la inminente decisión. «¡Mamá, Santiago!», gritó Clara. Pero la oscuridad comenzaba a reabsorberse. Los gritos de las sombras resonaban con fuerza opresiva. La luz del espejo se apagaba y todo parecía intensificarse. Y así, con el caos creciendo a su alrededor, Clara se quedó allí, entre una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de su madre y Santiago. ¿Podría ella dejar de lado el amor para alcanzar la verdad? La respuesta se acercaba, pero antes de que pudiera tomarla, el alma de su madre desapareció, llevándose la respuesta con ella. Todo temblaba mientras las sombras devoraban el espacio. Clara sintió el peso del destino sobre ella. En su pecho la urgencia ardía. Solo había un camino por delante. ¿Estaría dispuesta a enfrentarlo? Capítulo 5. El golpe devastador. El aire se volvió denso, casi palpable. Clara sentía que el suelo temblaba bajo sus pies y las sombras parecían estar respirando, llenas de ansias por devorar lo que quedaba de verdad. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me protegiste?», susurró, sintiendo como una opresión en su pecho le dificultaba respirar. Las palabras de su madre resonaban en su mente, pero la confusión y el dolor se entrelazaban como un nudo en su garganta. «¡Clara!», Santiago gritó, su voz rasgada por la angustia. «No podemos quedarnos aquí». Se acercó a ella,
pero las sombras comenzaron a moverse, los ecos de risas burlonas llenando el sótano con un sonido aterrador. La luz del espejo se desvanecía. El reflejo de su madre se desdibujaba, llevándose consigo la esperanza. ¡No!, gritó Clara. Pero de repente, eso no fue lo peor. Una sombra oscura se alzó entre ellos, y en un instante los ojos de Santiago se agrandaron. Clara sintió un grito atrapado en su pecho cuando vio que Santiago comenzaba a transformarse. Su figura se retorcía, como si las sombras lo reclamaran. «Clara, ayúdame», imploró él, pero su voz sonaba lejana. Cada palabra resonaba como un eco sordo. La luz que había brillado en su mirada se extinguía. Y Clara se sentía paralizada, incapaz de moverse. El horror se apoderaba de ella. Con cada segundo, las sombras devoraban su esencia. Era como ver cómo se escapa un arma. «¡No, Santiago!», gritó ella, pero la oscuridad lo absorbía, cada parte de su cuerpo desapareciendo en un vórtice de sombra. La conexión entre ellos se rompió, como un hilo que se desgasta, y su mundo se tambaleaba. Las lágrimas surcaban su rostro, y el dolor se intensificaba. «¡Tienes que volver, por favor!». De repente, un rayo de luz emergió del espejo, iluminando la oscuridad. Clara sintió que su corazón latía frenéticamente. La figura de su abuela apareció en el reflejo, pero esta vez su rostro estaba marcado por un profundo pesar. «Clara, escúchame. Es un sacrificio por el legado». Pero justo en el momento en que las palabras escaparon de sus labios, la sombra cobró fuerza y algo más sucedió. Clara sintió un tirón en su interior, como si algo la atraía hacia el espejo. En un instante, el entorno se distorsionó. Santiago ya no estaba solo. Otras sombras brotaron y una figura se hizo presente. Era un hombre, con rostros familiares. Clara quedó paralizada. «¿Papá?». Su corazón se detuvo. ¿Por qué? Su padre, que creía muerto, la miraba fijamente. «Clara, este lugar no es lo que parece. Todo lo que has escuchado es una media verdad. Nunca debiste enterarte de esto». Su voz era densa, como si el aire se volviera veneno. El mundo se desvaneció de nuevo. Clara sintió una luz de confusión. Cada palabra de su padre aplastándole el alma. «Pero siempre pensé que estabas muerto. ¿Por qué regresaste ahora?». «Porque el legado no ha terminado. No es solo un juego entre tus madres y abuelas», dijo él con un tono que retumbaba. «Es tuyo, Clara. Eres la última portadora del pacto. Tienes que decidir ahora». Santiago, atrapado en el caos, miró a Clara, su rostro lleno de desesperación. «No, Clara, no lo escuches». Pero lo que Clara sintió en este momento fue una revelación apabullante. Todo lo que pensaba que era su vida se desmoronó. Su familia, su historia, los sacrificios de amor, todo era parte de un teje y maneje más grande. «¿Quiénes son realmente?», susurró, el eco de sus palabras resonando. En la penumbra, las sombras comenzaron a reír de nuevo, y Clara tuvo que decidir entre sus seres queridos, la verdad y el legado de dolor. La conexión de amor con Santiago se retorcía.
¿Podría ser que aquel pacto, aquel legado, nunca había realmente sido lo que creía? Y en un instante de claridad, todo se oscureció de nuevo. Una luz intensa surgió del espejo, pero antes de que pudiera entenderlo, un oscuro grito resonó en el sótano. «El ciclo se ha roto». La voz era familiar, y las sombras comenzaron a temblar. Una sorpresiva angustia se desató en su interior. La conexión entre Clara y Santiago fue destrozada por la fuerza de esa revelación. Todo lo que pensaba que sabía se transformó en un misterio doloroso. Los ojos de su padre se convirtieron en espejos de la verdad, pero con cada segundo, Clara sabía que iba a tener que elegir. Pero ¿cómo podría decidir así entre su amor y la herencia de su familia? Las sombras comenzaron a arrastrarla hacia un destino desconocido, y Clara se dio cuenta de que las respuestas estaban más allá de su comprensión. ¿Realmente estaba atrapada en un juego ancestral del que no podía escapar? Una elección desgarradora le aguardaba, cargada de secretos que nunca imaginó, y en ese momento se dio cuenta de que todo estaba apenas comenzando. Capítulo final: el desenlace del legado. Las sombras a su alrededor se agitaban como un mar embravecido, amenazando con tragarse todo lo que Clara había conocido. El aire era espeso y frío, envolviendo su cuerpo como las garras de un depredador. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Eres la última portadora del pacto». Era demasiado. Sus sueños, sus anhelos, todo, ¿era solo una farsa? «¡Clara, resiste!». La voz de Santiago cortó la espesa oscuridad. Él estaba atrapado, su figura desvaneciéndose ante el regreso de la sombra. Clara sintió el dolor retorcerse dentro de ella, un nudo en la garganta que parecía no ceder. «¡No te vayas, por favor!», gritó Clara, extendiendo su mano hacia él, pero una barrera de sombras seguía separándolos. Su corazón se apretó, el miedo cargando su pecho como un peso insoportable. Mientras la oscuridad avanzaba, sabía que debía elegir: su amor por él o el destino que le aguardaba. «Eres más fuerte de lo que piensas», Santiago insistió, su voz llena de desesperanza. «Recuerda quién eres». Y en ese instante, algo dentro de Clara se encendió. Las historias de su infancia, los relatos de sus abuelas, todo se unió en su mente, formando un espectro claro. «No puedo dejar que esto continúe», gritó Clara, su voz resonando como un rayo en la tormenta. Y de repente, la luz del espejo brilló intensamente, revelando los rostros de sus ancestros, muriendo de miedo, pero también llenos de fuerza. «Yo elijo romper el ciclo, elijo la verdad sobre el miedo». Las sombras retumbaron a su alrededor. Una explosión de luz llenó el sótano, desintegrando la oscuridad que las envolvía. Clara sintió el poder fluir a través de ella, elevándola, llenándola de una energía que nunca supo que poseía. Las cadenas del legado comenzaron a romperse. ¿Qué? La figura de la Señora de las Sombras hizo una mueca, sus ojos reflejando pura rabia y sorpresa. Pero el poder de Clara era inquebrantable. «No más, no seré la próxima en tu juego. Liberaré a mi familia». Y en ese instante, todo lo que había temido, cada grito enterrado, cada lágrima derramada, se liberó como un torrente.
No, gritó la figura oscura antes de desmoronarse en motas de luz, su esencia disolviéndose en el viento de la verdad. Clara se sintió finalmente libre. Santiago estaba a su lado, sus ojos brillando con esperanza. ¿Lo hiciste?, preguntó, su voz temblando de emoción. Ella sintió el peso del legado finalmente liberado. El aire en el sótano se sintió ligero, como si el mundo entero hubiera hecho una pausa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Clara miró hacia adelante, sana y sin miedo. Podremos construir algo nuevo, algo que no esté atado por su historia. Santiago sonrió, su esencia brillando con un nuevo propósito. Podemos escribir nuestra propia historia. Y entonces la luz del espejo se intensificó, envolviéndolos en su cálido resplandor. Clara sintió el abrazo de su madre y su abuela, un susurro que prometía un futuro sin miedo, lleno de esperanza. El ciclo se había roto, pero todavía quedaba un vínculo, un hilo de conexión entre ellos y el pasado. Regresar a casa, dijo Clara, y mientras se disponían a salir, supo que la verdadera lucha había terminado, pero la aventura apenas estaba comenzando. El mundo se abría ante ellos, lleno de posibilidades infinitas. Y en ese instante, Clara sintió que ya no estaba sola. La familia no se medía por la sangre, sino por las elecciones que hacemos. La puerta del sótano se cerró suavemente detrás de ellos, como el cierre de un capítulo oscuro, dejando un brillo de luz. A su paso, pero cuando giraron para mirarse, un eco resonó en la distancia, como una advertencia. Las sombras nunca se van por completo. Clara sintió un escalofrío recorrerla. Un nuevo misterio surgía desde la profundidad de su ser, la promesa de nuevas historias por contar. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Unite en la botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir disfrutando de contenido increíble. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad.